la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose algunos de ellos, llamado abajo, daban a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir a tu casa, a alabarte y a glorificar tu nombre, Señor, a darte toda la gloria y honra que solo tú mereces, Señor, y darte las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que hoy están aquí, que tú bendigas a cada familia aquí representada, Señor, y aquellos que no han podido venir por motivos que tú conoces, Señor, que ellos sientan tu mano, tu protección, tu compañía, Señor. Señor, te pedimos que tú abras nuestra mente y nuestro corazón para estar atento a lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Bendice tu palabra, bendice al predicador, y Señor, y bendice en todas las iglesias del mundo donde hoy tu palabra será escuchada y predicada, Señor. Gracias por este día que nos das. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, antes de dar paso a nuestro pastor, nuestro hermano Juan, que va a compartir la palabra con nosotros, mencionar dos cositas. Mañana se inicia un campamento al que asiste nuestra hermana Marisa, como colaboradora, no sé si también en el tema de la cocina y tal. Ella trabaja mucho en ese campamento, se gasta mucho. Es un campamento que dirige nuestro hermano Andy, con quien tenemos una comunión. Y hemos de orar para que el Señor bendiga a Marisa y bendiga también ese campamento, y que el Señor toque los corazones de muchos niños. Si algún interesado hubiera en asistir o en tener más información, que por favor hable con Marisa. Y también comentar otra cosa. Se va a preparar una tómbola para vender cosas o rifar cosas de cuyos fondos se puedan sirvan para ayudar a los gastos del campamento de los niños de nuestra iglesia en el mes de agosto. Creo que esto lo montarán, o por lo menos lo coordinará Lourdes, ¿vale? Entonces, los que estéis interesados en proporcionar cosas para que se puedan vender o subastar en esa tómbola, por favor, comentarlo con Lourdes. Y una última cosa. Agradezco mucho, supongo que muchos de vosotros también, pero aquí hay un banquito delante. El tercer banco está formado por 4 personas que yo creo que son las que más años acumulan de la iglesia. Ellas son fieles cada domingo y con sus muchos achaques ahí están, Así que invitamos a que las observéis para que sean un estímulo también para todos nosotros. Gracias, hermanas, por vuestra presencia. Y también valoramos y agradecemos la presencia de nuestra hermana, la señora Pilar, la madre de nuestro pastor Juan, que hace un par de meses más o menos que no venía. Ella no viene asiduamente por sus problemas con las rodillas, pero hoy está. Que el Señor también la bendiga. Y en el espíritu en que comenzábamos esa reunión, en ese espíritu de paz, que os comentaba, el Señor entre sus discípulos impartiendo paz, que esa paz también nos acompañe ahora.
en el tiempo en el que vamos a abrir el corazón para escuchar la palabra de Dios en lo que el Señor tiene para nosotros a través de nuestro hermano Juan. Pues estoy contento de veros, desde luego, en esta mañana y sobre todo porque tengo un cuñado argentino. Cuñado no, yerno argentino. Un yerno argentino. Pero eso no es lo importante es que tengo 2 nietos argentinos, a Sofía y a Matías, y a mi hija también, Verónica, que está con nosotros. Ellos esta tarde conoceréis un poquito más, pero están colaborando también con ese ministerio que tenemos en Soto, allí en Argentina. Yerno, bienvenido, aunque sea argentino. Una iglesia que crece es el tema que en esta mañana nos envuelve. 6 principios claves para una iglesia que crece. La enseñanza la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y si la aplicamos, pues yo creo que va a funcionar. Yo creo que si aplicamos esos 6 principios claves, nuestra iglesia puede funcionar, va a funcionar. Debemos por lo menos aspirar a alcanzarlos. Aquí encontramos una exposición un tanto descriptiva de lo que acontecía en aquel lugar, en aquel tiempo, y no prescriptiva. Pero el Señor quiere enseñarnos algo importante en esta exposición. ¿Hasta qué punto vemos en nuestra iglesia estos principios, estos 6 principios? Primero tendríamos que decir que el hombre tiene necesidades. Hay 3 necesidades básicas del ser humano. Una, el que su vida tenga un significado, que la vida que vive realmente tenga una trascendencia, un significado, un propósito. Si no, el ser humano se siente pues poca cosa. Después el ser humano busca lo trascendente. Hasta cierto modo yo diría que busca lo espiritual. Oímos a veces a cantantes, y no voy a citar a ninguno, pero algunos de ellos se mencionan que sus canciones en su interior son espirituales. Yo soy espiritual, dice alguno de ellos. Y es un reflejo de la búsqueda de la trascendencia que necesita el ser humano. A veces lo buscamos en el sexo o en las drogas. El sexo es el misticismo que nos eleva. Ahí buscamos eso trascendente. O en las drogas. Buscamos pues la trascendencia. Y por otro lado, significado personal, la trascendencia. Por otro lado, necesitamos la comunión. La comunidad, la amistad. De ahí vienen todas las redes sociales que tenemos hoy en día en los medios a nuestro alcance. Internet y el Facebook y los que vosotros conocéis mejor que yo. Hay personas que dicen, tengo 500 amigos en mi internet, en mi móvil, 500 amigos, pero no se hablan con sus padres. La peor cosa de la vida no es el cáncer, dijo Teresa de Jesús. La peor cosa de la vida no es el cáncer, sino la soledad. El ser humano necesita compañía, necesita comunión. Fuimos creados para vivir en comunidad. La idea de Dios al crear al ser humano no lo creó solo, creó hombre y mujer para que luego pudiesen formar la comunidad, vivir en comunidad. Y en Hechos capítulo 11, que leemos en el versículo 19 en adelante, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que fue apedreado, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía para hablar
y sin hablar a nadie de la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La primera clave es testificar. Testificaban, hablaban. Aquí encontramos esta palabra, entraron en Antioquía y hablaron. La traducción más próxima sería chismorreaban. En nuestra cultura, quizá en la parte andaluza, pues se tira más a ese chatarreo, esa conversación, chismorreaban, hablaban, es la idea. ¿Pero de qué hablaban? Del Evangelio, de lo que habían oído, esas noticias, chismorreaban esas noticias del Evangelio. Unos chismorreaban, otros anunciaban el Evangelio, predicaban el Evangelio. Chismorrear o proclamar son dos actitudes necesarias para que el Evangelio llegue a todas las culturas y a todos los lugares, a todos los entornos. Primero que encontramos que hacían era proclamar el mensaje. Segundo, predicaban el Evangelio. Tercero, hablaban. Se reunían, se nos dice, en casas, en lugares, en las plazas. Antes era mucho más fácil, en los pueblos hay las plazas y ahí se juntaban. Antes era mucho más fácil esa conversación personal y al mismo tiempo de grupo general. Era necesario pues ese hablar, ese chismorrear entre unos y otros. Y por otro lado, también era necesario el anuncio del Evangelio, la proclamación del Evangelio, para llegar a otras masas, a más cantidad de gente. ¿Por qué lo hacían? Porque había tres cosas que les daba energía. Tres cosas que daba energía a la iglesia de aquel momento, de aquel tiempo. Una de ellas era que creían que el Evangelio era verdad, que era auténtico, que era fidedigno, que lo que habían visto con sus propios ojos, muchos de ellos, era algo palpable. El Evangelio. Habían visto caminar a Jesucristo, habían visto ver resucitar, habían visto hacer milagros. El Evangelio era verdad. Y eso les impulsaba energía. Por el otro lado, veían que el Evangelio era maravilloso. No hay nada mejor que el Evangelio. Si encontráis alguna, sustancia mejor que el Evangelio, probadla. Pero el Evangelio es algo maravilloso. Y tercero, el Evangelio es poder, es poderoso. El Evangelio es poder de Dios. Tres cosas que daban energía a aquella iglesia para testificar. ¿Y esto qué nos llevaba? ¿Qué les llevaba? A personas transformadas, se nos dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Personas transformadas, capaces de defender el Evangelio con argumentos, porque era verdad, el Evangelio es verdad. Argumentos intelectuales, los cielos cuentan la gloria de Dios. Argumentos palpables que encontramos en la creación y en los milagros que Jesús. Personas maravilladas porque habían sido perdonadas de sus pecados, maravilladas por el perdón de sus pecados, y personas transformadas por el poder del Evangelio. Personas que han cambiaron totalmente su actitud, su forma de proceder, de actuar. El mensajero, el proclamador, el que chismorreaba, debía llegar a sus oyentes
por un lado, a la mente, con argumentos. Debía de convencer con esos argumentos. Por otro lado, debía acercarse hasta la conciencia de aquellas personas. Llegar a tocar la conciencia de cada uno de nosotros, de cada uno de ellos. Luego la voluntad, el hecho de decidir por algo que creemos que es bueno, que vale la pena. Y por último, las emociones. El mensajero debe llegar, aquel que escucha a su mente, a su conciencia, a su voluntad y, cómo no, también a las emociones. Si solamente llegamos a la mente, el mensaje se hace pesado, quizá hasta aburrido, demasiada información, porque la meta no es la información, sino la transformación. Debemos llegar, pero la meta no es solamente la información que podamos dar, sino la transformación de esa persona. Pasar por encima de la mente y solo tocar las emociones, eso tampoco es bueno. La falta de entendimiento, de conocimiento, de saber, de conocer el contenido del Evangelio, todo el contenido del Evangelio, es lo que realmente mantiene a la persona en su fe. Lo que nos mantiene es cuando tenemos una doctrina que hemos aprendido, el conocimiento del Evangelio. El Evangelio no es solo información, sino transformación. Necesitamos, por un lado, a las dos personas, aquella que chismorrea, que comenta, que habla, y aquellos que proclaman, que predican el Evangelio y las maravillas del Evangelio. Isaías escribe refiriéndose a Dios. Dice, en palabras de Dios, dice, no me acordaré más de tus pecados. Lo olvido por totalmente están olvidados. No solo perdona, sino que además borra. En una reunión, una joven, una chica, gritó, ¡aleluya! Cuando por primera vez oyó ese texto. Dios dice, no me acordaré más de tus pecados. Los borro totalmente. Y el predicador pues se extrañó porque no era pentecostal aquella chica. ¿Por qué has dicho aleluya? Pues cuando usted dijo, Dios perdona todos mis pecados, o todos los pecados. Aquella joven dijo, cuando yo tenía 16 años tuve un aborto. Y no puedo perdonarme a mí misma. El hombre, el predicador, le dijo, lee conmigo. No me acordaré, excepto del aborto. ¿Dice eso? No. No me acordaré, lo borraré todos tus pecados, sin excepción. No puedes volver la vida a ese niño, pero Dios perdona todos tus pecados. Vidas transformadas, vidas cambiadas. Segundo lugar, necesitamos formación. Dice los versículos que siguen del 22 en adelante. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente. Formación.
La segunda clave de una iglesia que crece es que sea formada por personas formadas. No solo en el evangelismo, sino en la enseñanza también. Son las dos facetas que necesitamos en una iglesia. Evangelismo y enseñanza son las dos manos que tenemos. Tenemos que enseñar sobre la soberanía de Dios, desde luego. Tenemos que enseñar sobre la gracia de Dios. Tenemos que enseñar que Dios es bueno. Es importante toda la doctrina. Porque a pesar de que en nuestra vida vamos a atravesar por dificultades, sin duda vamos a tener enfermedades, vamos a sufrir calamidades, vamos a tener desgracias. Pero ¿qué es lo que nos mantiene? Ni más ni menos que saber que Dios es soberano. Dios hace lo que quiere. Dios es soberano. Saber eso, en cierto modo, nos da esa paz que necesitamos. Dios no es solo gracia. Dios es soberano. Y su gracia se manifiesta a cada uno de sus hijos. Dios es bueno. Como un padre que a veces castiga a sus hijos. Es importante, pues, la doctrina. La enseñanza debe ser aplicada en toda la vida diaria, cotidiana de cada uno de nosotros. En nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestras relaciones personales, en todas las áreas de nuestra vida. Podemos aplicar la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Ayer hasta en la boda que tuvimos de Judith y Armada, me gustó porque se puede decir que toda la ceremonia y el resto de la fiesta estaba presidida, en cierto modo, por la creencia que ellos decían en Dios. Creemos en Dios. Creemos en Dios. Todo lo que acontece a nuestro alrededor, podemos aplicar esas lecciones. La tercera clave es la compasión. Dice los versículos del 27 en adelante. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron, enviándolo por mano de Bernabé y de Saulo. El primero era el testimonio, el segundo la enseñanza, y el tercero es la preocupación por los demás. Hay un libro de un psicólogo titulado El movimiento de Jesús, y estudia en ese libro, de forma sociológica, cómo creció la Iglesia en aquel tiempo. En tiempos del Imperio Romano, la Iglesia cristiana se imponía en sus bases. No aceptaba el aborto. El aborto era algo que se practicaba, y especialmente en las niñas cuando nacían, porque preferían a los hombres para las guerras. Los cristianos se mantuvieron firmes en estas y otras muchas cosas. Las mujeres que quedaban viudas eran sacadas de sus casas. De ahí que Santiago también expresa: cuidad a las viudas y a los huérfanos. La compasión nos tiene que presidir. Se habla de un comunista que se infiltró entre los cristianos para delatarles. Con el tiempo ese hombre se convirtió. Y sus palabras fueron: me amasteis demasiado y no me pude resistir.
Cuando llegó la guerra de Irán, musulmanes pasaron a Jordania. El gobierno de Jordania no tenía dónde poner a tantos iraquíes. Y pidió a los cristianos que los recogieran que en sus iglesias, que habilitasen las iglesias, que abriesen las iglesias para que pudiesen estar. Un musulmán le dijo a uno de ellos, un cristiano: ¿por qué tratas tan bien a mi familia? ¿Por qué tratas tan bien a mi familia? ¿Sabes que soy musulmán? Esto hizo que muchos de ellos se convirtieran. Y hoy en día hay más iraquíes convertidos que jordanos en Jordania. Cuarto punto, la comunidad. En el capítulo 13, versículo 1, encontramos del libro de Hechos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. La comunidad. Aquí encontramos 5 distintas comunidades. Encontramos a Bernabé, que era de Chipre. A Simón, aquí se lo menciona en otras versiones, dice a Simón, el apodado el Negro. Se llamaba Níger, el Negro. A Lucio, que era de Cirene. A Manaén, que había sido administrador del gobernador Herodes. Y a Pablo. 5 distintas razas. Un testimonio extraordinario de comunidad en Cristo. La Biblia nos pide que vayamos lejos, que vayamos más lejos. No solo gentiles, no solo judíos. Si Pedro hubiese ganado la discusión con Pablo, nosotros no hubiésemos sido convertidos, porque Pablo decía, solamente el evangelio es para los judíos. Pedro decía que solamente el evangelio es para los judíos, pero Pablo, los gentiles deben escuchar el evangelio. El evangelio es para toda etnia, para toda raza, para toda cultura. Debemos de quitar barreras raciales. ¿Y qué podemos hacer como iglesia para esto? Para quitar estas barreras. Yo creo que esto no procede de nuestra iglesia porque somos multiculturales. El quinto lugar, la adoración. La adoración y práctica en el culto al Señor debe tener 2 principios básicos. Uno, la adoración debe ser participativa y no pasiva. De todos los miembros, de todos los que componen la iglesia. Segundo, debe ser con reverencia y con gozo. Debe haber las 2 asignaturas, reverencia y gozo, que es una característica del cristiano. El diablo dijo una vez, deja que se reúnan, que tengan cultos, que adoren, pero que sea una adoración aburrida, y al poco tiempo dejarán de ir. Una anciana, cada vez que entraba a la iglesia, oraba, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Qué tienes hoy para mí? Por otro lado, podemos encontrar el contraste de otro anciano de 85 años. Alguien le preguntó, ¿cuántos años lleva usted en la iglesia? 67. ¿Habrá visto muchos cambios? Sí, contestó. Pero he estado en contra de cada uno de ellos. ¿Qué actitud llevamos al venir a la iglesia de adoración? Y por último, la última clave es la de una iglesia misionera. Versículo 2 del capítulo 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Escogieron a los mejores para hacer la obra misionera. Pablo, fijaros, Pablo era enviado junto con Bernabé. Salía de la iglesia de Jerusalén para predicar el evangelio a otros lugares. Una iglesia capaz de enviar a los más capacitados. Cuando Raquel y Camino se fueron a estudiar, se han ido a estudiar a Inglaterra, a Irlanda, pensé, mira qué lástima, ahora que están haciendo una labor entre los jóvenes. Pero qué bueno es que puedan prepararse, que puedan ser los mejores, que puedan prepararse para servir al Señor. Pensamos que nos necesitamos a nosotros y que somos pocos, pero si decimos que somos demasiado pequeños para enviar a alguien, moriremos. La pregunta es, ¿a quién podemos enviar? ¿A quiénes vamos a ayudar como iglesia misionera? ¿A quiénes podemos ayudar de otros lugares? Una iglesia que crece es con esfuerzo. Y mirad el esfuerzo de estos animalitos. No sé si lo tenemos. El otro día paseando con mi madre, tengo que sacarla a pasear. Salimos a pasear. Hice unas fotos de una hilera larga y estuve siguiendo, a ver. Ya digo, mamá, ya no, espera, ya. Una larga de hormigas una detrás de otra, cargadas. Mirad la pobre hormiga, no se ve muy mal porque mi cámara de fotos le voy a eso. La pobre hormiga cargando, ahí llevando el peso, una detrás de otra. Aquí la vemos, más pequeñita, una detrás de otra. Las hormiguitas cargando el peso para almacenar. Y ahí ya casi no las vemos porque estaba... Pero es con esfuerzo. Una iglesia crece con el esfuerzo de todos, no de uno solo, cargando, llevando el peso. Si queremos, pues, que nuestra iglesia crezca, debemos de practicar estos 6 principios. Una iglesia que testifica, una iglesia formada, una iglesia que vive en comunidad, que adora, y una iglesia misionera. ¿Lo queréis? ¿Lo queremos? Amén. Que el Señor os bendiga.